Aquí comienza Días de Conversación. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno volver un día lunes a compartir, a conversar, a dialogar en nuestros días de conversación a través de Cautiva 101.3 y por todas nuestras plataformas. Presenta el COM, que está en el ADN de las nuevas generaciones. El COM es todo en computación y ahora todo para sus redes computacionales. El COM, Manuel Rodríguez, 689. Un espacio para disfrutar cada noche en San Fernando, ese espacio claustro, lo que tú requieres en un local calefaccionado, agradable, un grato ambiente. Espacio claustro, tu espacio para cada jornada, para cada noche en nuestra ciudad, O'Higgins 862. Nuestro invitado de hoy, hace tiempo que no estaba en nuestro programa, en nuestro día de conversación, ha estado en Libre Opinión, pero no sentado acá, junto a nosotros, don Ricardo Neumann Bertín. ¿Cómo estás, abogado? Feliz de estar acá, don Jaime, un poquito con frío. Sí, está helado este lunes, pero bueno, estamos felices de empezar la semana, sobre todo conversando con usted hoy día después de una cuenta pública, que no sé si era cuenta pública o cuento público, pero bueno, la cuenta pública del presidente Boric. Dicen que salió un meme, me gustaría pedir licencia para viajar al país de Boric. Al país que Boric describió ayer. Claro, sí, claro. Cuento público. Oye, un cuento público, porque las cuentas públicas, alguien hablaba el otro día, se acordaba que después de Pinochet, Elwin y Frei, y hasta Lagos, ya no eran cuentas públicas, no se daba cuenta del Estado de la nación, sino de lo bonito que cada uno podía ver su Exacto. país de acuerdo. Se terminaron las cuentas, porque antes se hablaba de lo que venía, de cuántos se habían hecho en casas, cuántas casas se hicieron, cómo estábamos en defensa, en política internacional, economía, crecimiento y desarrollo. Y desde hace mucho tiempo que no se escucha nada de aquello, sino que escuchamos lo bonito que es para el que crea este cuento. Justamente, y ese yo creo que es el problema de fondo que tuvo el presidente Boric con su cuento público, porque pese a que la Constitución dice que esta instancia es para dar cuentas del Estado General de la Nación frente al Congreso Pleno, así lo dice la Constitución, pareciera que Boric leyó mal ahí y cuenta, lo entendió por cuento, porque no dio cuentas, básicamente dio un relato, una narrativa, siguió vendiendo humo. Y yo creo que un gobierno que justamente su liderazgo lo parte desde el eslogan vacío, desde la narrativa, desde la retórica pura, sin mayor sentido de realidad, cuando ya va en la cuarta cuenta pública, que es su última, ya no pueden vivir los gobiernos que vendieron simbolismos, que vendieron cuentos a punta de cuentos, porque ya después de 4 años tienen que mostrar acción, realidad, resultados. Uno podría entender una cuenta pública como la que tuvo el presidente Boric ayer, más simbólica, más narrativa, más de proyección al futuro en la primera. Porque claro, están recién asumidos y bueno, esto es lo que queremos hacer y eso evidentemente tiene un elemento medio simbólico, retórico, narrativo, abstracto. Pero de una cuarta cuenta pública, de la última cuenta pública de un periodo presidencial, uno ya no espera el cuento, el eslogan y la frase bonita para el bronce, sino que uno espera realmente esto es lo que hicimos. Y la verdad es que parecía todo lo contrario, y yo creo que refleja muy bien esta tendencia del gobierno de Boric desde sus inicios. Un gobierno que partió con eslogan, diciendo que lo iban a cambiar todo, que se acababan los pitutos, que se iba a mejorar la educación, eslogan tras eslogan tras eslogan. Pero hay un límite que rompe el deseo, como dice una canción famosa. Hay un límite para vender humo. Se le quedó pegado lo de Santa Cruz. Y yo creo que en el fondo, fuera de broma, don Jaime, un gobierno que ha basado su gobierno en eslogans, en titulares, en palabras bonitas y no en acciones reales y concretas, efectivamente en su última cuenta pública no le queda mucho que hacer. Y es lo que pasó ayer y es lo que yo creo se convierte en mi principal crítica de entrada, que es finalmente un cuento público, una cuenta autocomplaciente, meramente simbólica, sin propuestas concretas o resultados concretos a los problemas reales que azotan hoy día a Chile. Pero yo creo que el humo ya se acabó y los chilenos ya no siguen comprando el humo de este tipo de gobiernos que se quedan en el titular pero no hacen nunca la bajada. Y el único poquito de humo que le queda son temas que no ha podido cumplir y que difícilmente logre cumplir, como por ejemplo la ley de aborto libre. Un aborto libre que contradice absolutamente con otra propuesta que él hace y que le pidió a la ministra de Salud que hiciera todo lo posible para ayudar a las mujeres a tener hijos, que hiciera todo lo posible. Y por otro lado, está pidiendo un aborto absolutamente libre. Y tengo entendido, y aquí no me la juego 100%, que de acuerdo al Tratado de San José, donde Chile firmó esto de eliminar la pena de muerte, también
se adhiere a la eliminación del aborto. O sea, no puede Chile tener una ley de aborto libre porque un tratado internacional se lo impediría. Entonces hay una contradicción. Quiero vida por un lado, pero también si quieres matas la vida. O sea, no puedes condenar a alguien a muerte por los delitos, por atacar a otro, pero sí puedes tú autorizar a que se pueda matar a un ser que está por nacer, que está allí. Exacto. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde va? Habló de su Violeta, de su hija que está por nacer, si es que ya no nació hoy día. Entonces hay una contradicción entre lo que dice, hace y vive. Mire, a mí la única parte que me gustó del discurso del presidente Boric es cuando habló de su hija, porque cuando uno habla de los hijos, evidentemente honesto, espontáneo, el cariño que le sale, digamos, más allá del discurso. Y me gustó también porque al hablar de Violeta, que todavía no nace, habló de una persona. Claro. Habló de alguien que es digna de nacer. Y ojalá esta izquierda que le gusta mucho el aborto y que lo saca del cajón desastre cada vez que no le queda mucho más que mostrar, porque básicamente el aviso de aborto y este proyecto de ley de aborto es un saludo de despido para la galería del 30% que sigue fiel a este gobierno de Boric, básicamente por causas ideologizadas extremas como esa. Bueno, cuando Boric habló de su hija Violeta, habló como una persona digna de nacer, digna de cariño. Entonces, yo no entiendo cómo él habla de una persona que está por nacer, su hija Violeta, con el cariño y la dignidad que se merece esa persona, su hija, pero cuando son hijos ajenos que todavía están por nacer, bueno, parece que es un conjunto de células que se puede exterminar si es que la mujer está incómoda al respecto. Me parece que ahí es donde están un poco los dobles estándar de un gobierno que, a propósito de los eslogans, se decía feminista. A eso voy. Se decía feminista y es un gobierno que hoy día, algunos datos, 67% de las prestaciones GES que están atrasadas hoy día con las listas de esperas son prestaciones de la mujer. La número uno, la prestación número uno que está pendiente en las prestaciones GES es el cáncer de mama. Evidentemente es una prestación claro, que solo va para las mujeres. La prestación 2, que es para hombres y mujeres, es el cáncer gástrico, ok. Y la prestación 3 también solamente exclusiva para mujeres, que además es un cáncer evitable porque hoy día existe hasta una vacuna, que es el cáncer cervicuterino. O sea, exacto, si usted suma todas las prestaciones GES, el porcentaje de la número 1, cáncer de mama, y el porcentaje de la número 3, cáncer cervicuterino, suman el 67% de las prestaciones GES atrasadas en las listas de espera. Entonces, este gobierno que se decía feminista tiene en las listas de espera estancado un 67% de prestaciones que son solo para la mujer. ¿Dónde está el feminismo? Este gobierno que se decía feminista, que le gustaba hacerle ahí el show a las amigas de las tesis que andaban por todas las esquinas gritando el violador eres tú, pero cuando es el subsecretario Monsalve, que estaba irónicamente encargado de la salud pública, trabajando con la ahora candidata Toá, lo acusan de violación. Yo no vi a las tesis por ni un lado diciendo el violador eres tú. Y según lo señalan los chats revelados por PDI, el presidente de la República dijo, no tengo por qué no creerte. Entonces, o sea, se derrumba todo ese Entonces tema. doble estándar, o sea, doble estándar en tratar la vida humana que está por nacer como un conjunto de células, salvo que sea tu hija. Exacto. Doble estándar al decir somos un gobierno feminista preocupado por la mujer, hasta que uno analiza las listas de espera de prestaciones GES atrasadas, 67% son prestaciones para la mujer. Y ahora... Doble estándar, solo va a terminar el último doble estándar de este feminismo que le decía a todo el mundo violador, y cuando hay una persona involucrada del gobierno en algo tan grave como la violación, que además no solamente tan grave como la violación, googleando drogas de sometimiento, ¿dónde está este gobierno feminista? Entonces, por eso yo le decía al principio, este gobierno es víctima de sus propios eslogans. Se llenó de eslogans, se llenó de humo, se llenó de relatos, se llenó de narrativa, pero hoy día en una cuarta cuenta pública donde ya no hay que mostrar humo, hay que mostrar resultados, ¿sí? Bueno, al presidente no le quedó nada más que mostrar que el doble estándar que ha tenido este gobierno en los últimos 4 Está años. echando tan poco humo como esa chimenea encendida en Santiago o en Rancagua en periodos no autorizados. Pero mire, también cuando uno dice defensa de la mujer, cuando intentaron, o lo van a volver a intentar, de poner a las matronas en urgencia, como un médico normal. Una mujer que va a parir, que llega con todas sus, ¿cómo se llama eso, María José? Contracciones, a full, va a tener que tener el mismo tratamiento de un señor que va a atenderse por un resfrío en urgencia.
O sea, afortunadamente las matronas se movieron y movieron bien, ¿eh? Se movieron bien. O sea, hicieron un... Y se nota que se mueven en función del interés de las pacientes y no un interés corporativo de protegerse la espalda de ellas mismas. Exacto. Es que le agradezco el punto, porque es otro ejemplo más de un gobierno que se decía feminista y que a la primera que puede, incluso en cuestiones tan sensibles como tener un hijo, lleva el tratamiento ginecobstetra a un tratamiento de urgencia. ¿Sabe qué demuestra eso? Demuestra que para este gobierno... No, y algo, de todas maneras, desprecio de la vida, pero algo mucho más profundo. Demuestra que para este gobierno estar embarazada es una enfermedad que es digna de ser tratada como cualquier enfermedad de urgencia y no como un elemento fundamental para el desarrollo del país. Hoy día la tasa de natalidad en Chile está en sus índices más bajos en la historia. El censo 2024 reveló que la generación que hoy día está en edad fértil, yo me incluyo, de hecho le he aportado con 3 chilenas a este país, chilenas. Son 3 niñitas, salí chancletero, pero hoy día le preguntaban a los jóvenes en edad fértil en el censo, ¿por qué no quieren tener hijos? Porque efectivamente la tasa de natalidad está por el 21%, suelo. Creo. Y la razón principal fue porque ellos no están seguros de poder darle a sus hijos un país con condiciones mejores que aquel país, Chile, que recibieron de sus padres. Y eso es el indicador más grave de un país que ya siente que no tiene futuro. ¿Por qué cae la tasa de natalidad? Porque parece que la gente de edad fértil, de mi edad, efectivamente y con mucha razón cree que no vamos a poder darle a nuestros hijos un Chile como el que recibimos de nuestros padres, porque la inflación nos come el consumo del día a día en el supermercado, porque las tasas de interés para adquirir una vivienda son imposibles. ¿A qué casa vamos a llevar a nuestros niños? Porque la educación hoy día, esa educación pública que quería reivindicar, otro eslogan de este gobierno, está por el suelo. Y al final del día uno se da cuenta toda la plata que gastaron en la gratuidad universal, en la educación superior, cuando vemos que en la JUNGE, quien integra, no hay plata ni para comprar papel confort ni material educativo o jardines como el Rayito de Sol, que siguen esperando ser renovados. Entonces, ¿cómo la gente no va a estar asustada de tener hijos si las condiciones que nos está dejando este gobierno son justamente condiciones que no hacen y no generan un contexto de dignidad para poder tenerlo? Y es la desilusión que tienen los jóvenes y por eso miran, a veces uno reclama por el desapego que tienen los jóvenes a muchos valores nacionales y ahí está la respuesta. Se han tenido durante todo este periodo, y yo creo que para muchos desde la revuelta de octubre, desde allí en adelante, quienes hoy nos gobiernan hicieron cambiar el país e hicieron empobrecerse a los chilenos, hicieron empobrecerse mentalmente también a los chilenos. De todas maneras. De no querer... A ver, no voy a usar esa palabra. Que es muy de fuerte. perder la esperanza en el futuro. Si entonces los jóvenes no quieren o no se atreven a arriesgarse a tener algo más porque no sabemos cómo vamos a estar mañana. Es que las condiciones no están buenas. Sin salir a la calle hoy día con el coche de una guagua, a uno lo deja sentirse tranquilo. Si los juegos, digamos, que están en nuestras plazas, en vez de estar llenas de niños jugando en los barrios, está lleno de narcos que andan haciendo microtráfico. Entonces, es evidente que la tasa de natalidad está baja, pero uno esperaría un gobierno que potencie la educación inicial, claro, que potencie la educación pública cuando hoy día hay niños que llegan a cuarto, sexto básico sin ni siquiera saber leer y escribir, en vez de estarle dando plata a los que ya llegaron con un destino suficientemente asegurado para entrar a la universidad. ¿De qué sirve la universidad gratuita si tenemos niños que no saben leer y escribir y jardines que no tienen las condiciones más básicas? Por último, para mudar a los niños en una mesa como corresponde, los tienen que mudar en el suelo las guaguas. Entonces, ahí usted se da cuenta de un mundo al revés. Y yo creo que ese mundo al revés ya, y los chilenos no somos tontos, quedó demasiado evidente en la cuenta pública que vimos ayer. La cuenta pública o cuento público, como algunos llaman, incluyendo a nuestro invitado de hoy, Ricardo Neumann, fue un cuentito y que yo lo vengo pensando. Es como a veces uno va a las municipalidades y le reclama a los alcaldes, oye, ¿cómo proyectas tu comuna? Porque también los alcaldes adoptaron esa postura de dar cuenta de lo que ellos quieren, de contar lo que quisieron hacer y no pudieron, pero no hay un proyecto. Yo no he escuchado ninguna cuenta de alcalde últimamente que diga la ciudad o mi ciudad, mi comuna, sea cual sea el alcalde, va hacia allá, va hacia acá. No, se quedan solamente en lo que pudieron haber hecho o lo que el gobierno regional les ayudó a hacer. Pero no hay un sinceramiento por parte de los alcaldes. Otro de los puntos interesantes y que se destaca dentro de la cuenta de ayer es no la eliminación de Punta Peuco, sino la conversión a un centro carcelario normal, que desde ya
cuenta con el absoluto rechazo de los concejales y alcaldes de las autoridades de la comuna de Tiltil. En la región metropolitana creo que es la comuna más sacrificada en todo tipo. Medioambiental, están los basurales, están allí, está todo lo malo, lo negativo de la región metropolitana está en Tiltil. ¿Cuál es tu opinión respecto de esta no eliminación, pero sí conversión? Es otro fuego artificial retórico con el que se trata de desviar un poquito la realidad de la urgencia. O sea, si nosotros vamos a hablar de cárceles en este país, claro, hablemos de construcción de cárceles, hablemos de protocolos de fortalecimiento a gendarmería, a las policías, pero el hablarle, simplemente el reducir el problema de seguridad grave que tenemos a una cuestión simbólica, porque tiene un peso simbólico, sí, efectivamente, como Punta Peuco, es seguir dando pildoritas, fuegos artificiales para la galería de ese 30% que ideologizada no ve la realidad. Claro, pues ¿qué le gusta a esa galería del 30% que sigue apoyando a Gabriel Boric? ¿Le gusta el aborto? Aquí tiene la pildorita de la ley de aborto. ¿Le gusta seguir estancado en los problemas que se dieron en Chile entre el año 73 y el año 90? Aquí están la pildorita de Punta Peuco. Pero entre pildorita y pildorita ideológica, entre saludo y humo para la galería, no se resuelven los problemas. Entonces, así como yo le digo, mire, está la pildorita del aborto, pero ¿cómo va a resolver eso? El tema de la natalidad, el tema de la educación inicial, el tema de las prestaciones GIES que hablábamos. Por otro lado, nos da la pildorita de la cárcel de Punta Peuco, pildorita pequeña, cuando nosotros deberíamos estar hablando dónde, en qué lugar vamos a instalar la mega cárcel que va a tener un protocolo de rehabilitación total y no de que las cárceles sean, como ocurre hoy día, una escuela de la delincuencia. Entonces, ahí donde está, usted se da cuenta que hay digamos, totalmente una desconexión con la realidad. Efectivamente, en la cuarta cuenta pública se nota mucho más, porque lo que prometían con eslogan ya no lo hicieron, y se da cuenta que hay una desconexión total con las necesidades. Yo no creo que lo de Punta Peuco le cambie ni en un milímetro el día a día a los chilenos que hoy día salen a la calle muertos de miedo porque nadie puede caminar en paz hoy día en este país, justamente por cómo está la delincuencia. Cuando este gobierno habla de seguridad, nos habla de fortalecimiento de la policía, del trabajo, que bajó la delincuencia, pero hay un tema que yo lo llevo al tema de seguridad, que no, a lo mejor para muchos no lo es el tema de la ruptura de relaciones comerciales con fábricas que estén emplazadas en el terreno ocupado de Gaza, que sean israelíes, que creo no hay ninguna. Creo que no hay ninguna. Pero pone en riesgo la seguridad nacional al querer eliminar los contratos de seguridad que existen con Israel. Nuestras Fuerzas Armadas, nuestras telecomunicaciones están basadas en tecnología israelí. ¿Con qué la va a reemplazar? Va a dejar a nuestras, porque pone en riesgo al país, en una forma absolutamente irresponsable, creo yo, va a dejar en riesgo al país. ¿En qué manos va a quedar el próximo gobierno? ¿Cómo deja a quien venga a administrar el país? ¿En qué condiciones internacionales? Si bien es cierto, no podemos estar de acuerdo con el genocidio, pero no podemos tampoco arriesgarnos a dejar un país botado, aislado, a expensa de enemigos permanentes, silenciosos pero permanentes. Mire, lo primero, y yo creo que usted lo dijo muy bien, reconocer que en Gaza hay una crisis humanitaria tremenda, donde hay niños que están muriendo de hambre todos los días. Y estábamos hablando del valor de la vida. Sí, correcto. Tanto del que nació como el del que está por nacer, tanto de Violeta, hija que está por nacer del presidente, como de mi hija, que la más chiquitita tiene un año y medio, y de las hijas de todos los que nos ven y nos escuchan. Bueno, están muriendo niños en Gaza, eso es una crisis humanitaria, y efectivamente hay que saber separar la agua y condenar esa crisis humanitaria, condenar los problemas que están generando ahí. Pero eso es muy distinto a tratar de hacer diplomacia, a tratar de hacer política exterior con gustitos personales, porque aquí viene una nueva pildorita. A la barra brava de Boric no le gusta Israel, la barra brava de Boric está capturada por sujetos como el señor Jadwe, que evidentemente fue muy violento les gusta politizar estos temas. Y Chile hace mucho tiempo era admirado por la estabilidad y la seriedad con la que tenía su política exterior. Exacto. Por nuestros cancilleres, que siendo de izquierda o de derecha no llevaban adelante una política con color político de gobierno, sino que más bien llevaban adelante una política permanente de Estado. Chile era valorado por eso.
Y hoy día tenemos un presidente que en vez de seguir esa línea de respeto y estabilidad en nuestra política exterior, se da gustitos personales con la política exterior. Le mosquea la oreja al león cuando le dice a Trump imperialista en una visita a India que tenía por objeto desarrollar relaciones comerciales. Termina, la cuña que saca a su visita es, uy, le dijo a Trump que era un imperialista. ¿Pero quién lo escucha? Es que lo escucha su gente, po. Pero internacionalmente lo escucha su barra brava. Pero internacionalmente tiene algún peso, Nada, algún valor. O sea, tiene el mismo peso. El único peso que tiene don Jaime es que Boric se pone a la misma altura que Maduro, que Hugo Chávez, que Evo Morales, que efectivamente cuando tienen un gobierno interno con tanto problema, lo único que hacen, si esto es de manual, sí. Cuando hay un gobierno interno con tanto problema, el manual dice, échale la culpa a alguien. Y los populismos de izquierda, ¿a quién le echan la culpa cada vez que sale algo mal? Cuba incluido, al imperialismo yanqui. Pero Gabriel Voy Boric, a lo de... sí, pero, dele. Gabriel Boric cree que a él lo escuchan, que alguien en el mundo a él le interesa menos que a Sánchez. Ni a Sánchez, el español, que es tan igual que él, o Boric igual, se parecen mucho, ni Sánchez lo pesca. Y ahí iba justamente con el gustito ahora que ya no tiene que ver con decirle imperialista a Trump, al más puro estilo de los populismos más pencas del latinoamericanismo, que hoy día tienen destruido a sus países, sino que además ahora se da el gustito personal de destruir nuestra política exterior, nuestra diplomacia, con un tema que ni siquiera va a tener un impacto. O sea, te creo fuera España, que fuera Japón, el que hiciera estos simbolismos diplomáticos de mover a sus agregados militares o de romper relaciones, en fin. Bueno, esos países, esos simbolismos, algún efecto podrían tener. Pero como dice usted muy bien, a Gabriel Boric, después de 4 años de gobierno nefasto más encima, no lo escucha nadie. Entonces nos quedamos en el peor de los mundos. Porque nos quedamos en un mundo en donde romper relaciones con un país como Israel nos deja efectivamente en una situación muy compleja en términos de seguridad nacional, porque Israel efectivamente es nuestro principal proveedor en materia de defensa. Y ojo, que las cosas que uno compra en materia de defensa muchas veces son software que tienen que actualizarse. Claro. Muchas veces son armamentos que necesitan mantención o instrucción o capacitación. ¿Quién hace esas cosas? Bueno, el proveedor, que es Israel. Entonces nosotros hemos gastado millones y millones de dólares en comprar, en adquirir elementos de inteligencia y seguridad nacional de Israel que van a quedar totalmente desactualizados, sin mantención y sin capacitación, porque se rompen las relaciones. Si ni a la última FIDAE, que es el gran evento que hace Chile en materia de defensa, invitaron a los proveedores israelíes, que son nuestro principal proveedor. Entonces por eso le digo que estamos en el peor de los mundos, porque uno, el gesto de Boric, que yo creo que para lo único que sirve es para alimentar su narcisismo personal, ¿en algo ayuda a la crisis humanitaria en Gaza? ¿En algo ayuda a los niños que se están muriendo de hambre en Gaza? Este gesto simbólico del presidente Boric, en nada, no resuelve el problema en nada. Entonces no ganamos por el lado de solucionar el problema de fondo. Lo único que hace es poner a Chile en peligro con nuestra seguridad nacional por esos gustitos personales que de repente se da el presidente. Entonces, más que ganancia, más que beneficio, más que acciones simbólicas que cambien la situación en Gaza, lo único que ha hecho es poner a Chile nuevamente en una situación en donde nuestra política exterior ya no es tan seria y donde además nuestra seguridad nacional queda debilitada justamente por lo que hablábamos de Israel como nuestro proveedor principal en términos Solo de seguridad. aclarar un concepto de Ricardo Neumann, no es una rotura de relaciones, sí relaciones políticas, son sí rotura de relaciones comerciales, solo con las empresas que produzcan en el sector de Gaza. Que no hay ni una. Yo estoy de acuerdo con eso, o sea, efectivamente el símbolo se hace aún más débil, pero es ruptura de relaciones diplomáticas, claro, en términos estrictos es romper totalmente, eso no ha pasado aún, toquemos madera para que no pase, pero son elementos que destruyen totalmente las relaciones diplomáticas. Esto es igual que la amistad personal que uno tiene. Si yo lo empiezo a negar por la calle, usted, don Jaime, estamos rompiendo nuestras relaciones. No, y menos mal que me saludó cuando entró el Rigoletto hoy día. Vamos hoy en día a hacernos enemigos con el que siempre ha sido un amigo, un asesor en términos de seguridad y defensa, y donde además, por último, si la crisis humanitaria terrible que está viviendo Gaza se resolviera con este tipo de gestos, bueno, por último uno diría estamos dispuestos a... Pero no es el caso, no mueve ni un milímetro el problema humanitario que vive Gaza. Pero hay quienes le reclaman que no hace lo mismo con Rusia, en el caso de la invasión hacia Ucrania, que no hace lo mismo, no tiene la misma fuerza para hacerlo con Cuba, al contrario, lo defiende, no hace nada con Nicaragua, no hace nada con China, porque no le conviene, no hace nada con Corea del Norte, solo con Israel. Es lo que muchos reclaman. Entonces, y eso es justamente politizar
para mal las relaciones internacionales de un país que hasta hace poco era reconocido internacionalmente porque nosotros en términos de Cancillería, Extranjería y Relaciones Internacionales éramos un país serio. Pero mire cómo no trabajar con los israelitas que riegan su desierto con gotas de agua. Nosotros que estamos asumiendo una crisis hídrica fuerte, Exacto. Tenemos de dónde copiar, con quién conversar y negociar para comprar esa tecnología que es pionera en el mundo y que la es más exitosa. Riego, defensa, en fin. Entonces, y ¿sabe qué? Yo creo que al final igual esto va más allá de Israel. Yo creo que no se puede hacer política exterior haciendo el chorito con los otros países cuando Chile es un país que tiene que estar abierto al mundo y todos los países deberían ser nuestros amigos. Pero empezar a enemistarse por símbolos que no van a generar ningún impacto en la crisis humanitaria y subordinar la estabilidad, la seguridad nacional de nuestro país a gustitos personales que van para la galería del 30%, efectivamente, son gustitos que no son de Estado, son gustitos que son ideológicos, de gobierno, porque claro, rompe relaciones con Israel, pero seguimos en relaciones comerciales hasta con Cuba y Venezuela. Entonces, con el que le conviene sí, con el que le conviene no, otro más de los dobles estándares de un gobierno que parece que ya igual, y esa es la sensación final que me dejó la cuenta pública don Jaime, que yo creo que ya se siente que terminó. Ya están pidiéndole agüita, tiempo, profe, así como en los partidos de fútbol. Terminó. Lo único que le queda es darle gestos pequeños, pildoritas pequeñas a su barra brava, porque la verdad que a los chilenos, a la gran mayoría de chilenos, donde hay chilenos que somos de tendencia de derecha como yo, o incluso chilenos de buena fe que son de tendencia de izquierda, no le habló a los chilenos ayer el presidente. No, él le habló a su grupo. A su barra brava, y hemos hablado de ejemplos muy claros en ese sentido. Él le habló a su barra y su barra que apoya a Winter. Yo creo que Winter se cae por sí solo, ¿Sí? Ni siquiera da minutos para abordar ahí. Es como. Oiga, ¿por qué? ¿Por qué se cae? Bueno, en fin. A mí me recuerda a Cantinflas. ¿Se acuerdan? Esas películas de Cantinflas que criticaban muy agudamente la burocracia y los políticos. Y ahí sale el famoso dicho, el cantinfleo, que era de esas palabras que sonaban rimbombante y todo, pero no se decía nada. Bueno, Winter me recuerda mucho a Cantinflas, no sé si será el bigotito, no sé. Oiga, hoy se inscribió oficialmente la campaña de Evelyn Matei. Efectivamente. Hoy en la mañana. Efectivamente, y yo estoy muy contento por eso, porque creo yo, y por eso me gusta Evelyn Matei, que es la candidata más preparada para justamente sacar a Chile del estancamiento, del hoyo en el que estamos, de poner a Chile nuevamente en movimiento, con orden, pero con orden de verdad, no con bravatas para la galería. Con orden de verdad, teniendo experiencia en gobernabilidad para darle a este país orden, con progreso, que implica hacer cuestiones económicas que de repente son duras, como por ejemplo recortar el gasto público, 6.000 millones de dólares propone justamente Matei para salir del hoyo de 4.000 que Boric ya nos deja pasar la cuenta y hace perro muerto y le deja pasando al próximo gobierno. Con obviamente una reforma profunda, un Estado grasoso, burocrático que hoy día tenemos con más de 100.000 operadores políticos que solo se instalaron en el gobierno de Gabriel Boric, y hacerlo eficiente, hacerlo con músculo, hacerlo con dientes, para que efectivamente el Estado, más que si es más grande o más chico, sea eficiente y no haya licencias médicas, no haya el tema de las fundaciones y no haya la corrupción que hoy día nos tiene acostumbrados. La señora Dorothy Pérez, que no era querida por el gobierno, para ser la Contralora General de la República, señaló que hay más de 100.000 trabajadores en el Estado que no están reconocidos, que no aparecen en el listado oficial en la Contraloría. 100.000. Ahí tiene un Estado que está capturado por los amigos de Boric, y sin ir más lejos, esto es un manual que vino hace algunos años, a enseñar Íñigo Errejón, que es uno de los fundadores del movimiento Podemos, que es como el Frente Amplio Español. Que está más muerto en España que les decía, bueno, si todos pagan sus culpas, porque en algún momento la gente se da cuenta que los eslogans bonitos no se convierten en realidad, y en ese estado estamos en Chile. Se notó ayer en el cuento público del presidente Boric, Errejón le decía, miren, tenemos que entender que para la militancia de ultraizquierda a veces hay momentos de vacas gordas. Y de vacas flacas. Vacas gordas, que es cuando tienen el Estado, cuando tienen el gobierno, cuando le pagan 8 millones de pesos a los amigos. Pero que también hay momentos de vacas flacas, que es cuando no están en el gobierno y tienen que tener a esa militancia igual de activa, saliendo a la calle, quemando metro y haciendo el caos, porque esta gente crece y llega al poder desde el caos. Entonces le enseñó dos cosas. Miren, para mantener a la militancia financiada, hagan fundaciones, porque esas fundaciones van a pagar sueldos con plata pública a través de los convenios para mantener justamente a estos amigos de extrema izquierda.
Segundo, capturen los movimientos o los espacios institucionales. Por ejemplo, el Consejo de Monumentos Nacionales desde el 2017 ha crecido en un 78% su burocracia porque está lleno de amigos del Frente Amplio, de cesantes ilustrados, que como no tenían lucas tuvieron que ir ahí. Se gastan más de 5.000 millones de pesos al año en el Consejo de Monumentos Nacionales solo en sueldos. Y ahí uno puede entender por qué hace 40 años tenemos cerrada la iglesia de San Francisco. Y otras más. No se gasta en lo que se tiene que gastar. Y lo tercero que decía Íñigo Errejón es que además de las fundaciones, además de la burocracia, justamente se tuviera a la gente a partir de empleos públicos que permanezcan en el Estado más allá del color del gobierno de turno. Y eso es lo que ha aplicado este gobierno a la perfección y por eso este gobierno es tan endeudado como está. Yo quería tocar un tema contigo, pero ya no nos alcanza el tiempo porque Titán nos avisa que estamos listos. Es el populismo, y barato, yo encuentro muy barato, el populismo de Parisi. Titán, dame 2 minutos, por favor. Cuando dice, vamos a bajar el sueldo de los senadores, de los políticos, de todo el aparataje del Estado para entregárselo a la gente. ¿En cuánto? En términos de plata. Significa recaudar para repartir en términos de bajar el sueldo al aparataje estatal y político. No alcanza ni para el 1% de la gente que necesita su sueldo. Entonces es porque además, si les bajas el sueldo al aparataje político del Estado, tiene que bajar el sueldo a todos los trabajadores de Chile. ¿Esa es una solución, don Franco? ¿Se la planteó? Es que yo no creo sé si que quiere me apoyan eso o no. Lo apoyo totalmente porque justamente liderazgos como el de don Franco Parisi o el del mismo Marco Enrique Omenami. La cancha de fútbol en un club privado. Son Marcos, ya me quedé con Marco, son liderazgos que viven justamente de esas propuestas porque en verdad para ellos ser candidatos presidenciales es un negocio más que una intención seria de ser presidente, porque ellos juegan con la devolución de votos. Entonces proponen lo que quieren porque hasta donde ellos entienden no tienen ninguna intención seria de llegar al gobierno, entonces no se van a tener que enfrentar nunca con gestionar la realidad de aquellas cosas medias locas que ellos proponen. Don Ricardo Neumann, hoy día nosotros hace 4 años atrás, más o menos, 4 años, no, menos 3 años. 4 años. 3 años. Sí. 2021. Lo conocimos como 4 años y medio. Como el Ricky Martin de la política. A partir del sábado, él ya no es el Ricky Martin. Puedo seguir siéndolo también. ¿Ah, sí? Sí, pues sí, lo que me pidan. Ahora es el Miguel Bosé de Santa Cruz. Sí, pues. Sí, lo que pasa es que salió un karaoke muy entretenido en Santa Cruz. Y ha sido muy replicado. Con mi amigo, muy amigo alcalde Yamil Etit, que el domingo hizo una actividad muy linda para celebrar el mes de la madre, porque ya no deberíamos hablar solamente del Día de la Madre. Y bueno, hubo un momento en donde salió espontáneamente un karaoke y salió una canción de Miguel Bosé y yo tomé el micrófono. Y al señor no le gusta el escenario. Yo tomé el micrófono y ¿sabe qué? Más allá de lo anecdótico, es bonito porque son esas las cosas que de repente la gente ve a los políticos hablando de cosas duras como las que acabamos de hablar, analizando el cuento público del presidente Boric, pero también es bonito que vea a la gente, digamos, que se está dedicando al servicio público de una manera más humana, más cercana, de igual a igual, y qué mejor, qué más lindo, qué más entretenido que compartir un karaoke cantando Avante Bandido en Santa Cruz. Había una señora bajita de pelito bien cano que lo abrazaba, Dios mío. Menos mal que tu señora no andaba. No, mi señora no andaba, pero mi señora sabe que a mí me gusta hace mucho tiempo el karaoke y que bueno, que obviamente ahí uno puede jugar un poquito con el personaje. Ricardo, un agrado estar contigo. Igualmente, don Jaime, muchas gracias por la invitación. Próximamente a ver si nos volvemos a encontrar con Ricardo Neumann aquí en nuestro Días de Conversación. Hasta mañana. Hasta aquí, el diálogo que aporta en la voz de los protagonistas. Jaime Díaz sostuvo una plática directa y honesta con sus invitados para que quedes al día con la contingencia. En Radio Cautiva 101.3. Esto fue Días de Conversación. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Cautiva.